Bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Nueva Temporada, un espacio de análisis de cine y series desde una mirada crítica. Hoy os quiero hablar sobre un tema al que no solemos prestar mucha atención, pero sobre el que es importante reflexionar: la militarización de la cultura popular, que abarca no solo el entretenimiento, como películas, series, televisión, música, etc., sino también ámbitos como los deportes, las noticias o la tecnología. Creo que analizar esta cuestión es especialmente relevante ahora, dados los acontecimientos de la semana pasada en Rusia. Antes de empezar, recordemos que el miércoles pasado, en un mensaje televisado a la nación rusa, Vladimir Putin anunció una movilización parcial de la población rusa y una escalada armamentística para surtir a todos estos nuevos reclutas movilizados. Cabe destacar que la escalada armamentística de la que habló Putin no solo implica la utilización de armamento tradicional, sino que también abre la puerta a la utilización de armas nucleares. La guerra sigue escalando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Y mientras los expertos en geopolítica llevan meses advirtiéndonos de que las amenazas nucleares hay que tomarlas en serio, nosotros seguimos la guerra desde nuestros sofás, comprándole los marcos a quienes nos quieren convencer de que hacer la guerra puede ser beneficioso de alguna manera. Como desde un humilde podcast no se puede parar guerras, pero sí abrir debates, hoy quiero explorar detenidamente cuáles son los mecanismos a través de los cuales la guerra y el militarismo se infiltran en nuestro día a día y condicionan nuestra manera de percibir una de las potencialidades más destructivas del ser humano, que es la guerra. Para ello resulta útil entender el concepto de militainment, una palabra que se incorporó a la lengua inglesa en 2003 y que describe el proceso de envoltura y empaquetado de la guerra como algo entretenido. Militainment es, por lo tanto, consumir la guerra como se consume cualquier otro contenido de entretenimiento. Bueno, en agosto de 2021 se estrenó en Rusia una película titulada Solzhenitsyn. La trama, que es ficticia, por supuesto, se desarrolla en 2014 en la recién autoproclamada República Popular de Lugansk y la protagoniza un hombre que, en su intento fallido de escapar en coche a Rusia con su familia, queda atrapado allí porque han cerrado las fronteras. En la primera escena ya vemos a unos criminales ucranianos asesinar brutalmente a un grupo de locales, violar a sus mujeres y estampar a un bebé contra una pared. Bueno, cabe mencionar que todos los soldados ucranianos en esta película son lo peor de lo peor. Una mezcla entre psicópatas nazis que bombardean a su propio pueblo indiscriminadamente. En fin, ya os podéis imaginar, así que no es de sorprender que, tapaos los oídos porque viene un spoiler de 5 segundos, a pesar de su postura inicial en contra de la guerra, nuestro protagonista acabe decidiendo luchar en el bando de los separatistas prorrusos. Os hablo de esta película porque, teniendo en cuenta que se estrenó 6 meses antes de la invasión rusa de Ucrania, no sería descabellado pensar que fuese una herramienta más de propaganda del Kremlin para preparar a la población para una posible guerra. Podríamos decir que Solzhenitsyn es un ejemplo de militainment. Pero igual que en este espacio analizamos la propaganda bélica rusa que llega a las audiencias disfrazada de entretenimiento, no podemos ignorar el militainment que reina en los países occidentales como el nuestro y que viene directo de Hollywood, el brazo propagandístico por excelencia del Pentágono en la industria cinematográfica. Ejemplos de propaganda bélica convertida en películas de acción de Hollywood hay tantos que se podría escribir un libro de varios tomos solo sobre esto. Bueno, para la película Los Boinas Verdes, por ejemplo, Lyndon B. Johnson permitió que se utilizaran el atrezzo y los lugares de rodaje que pedía John Wayne, con la condición de que el Pentágono tuviese la última palabra sobre lo que se podía retratar en ella y lo que no. Cuando sabes este tipo de cosas, no resulta sorprendente que la película atribuya a los vietnamitas atrocidades de guerra como violaciones, secuestros, etc., que en realidad habían sido cometidas por las tropas americanas. Otra de mis favoritas, cómo no, es American Sniper, una brillante reinterpretación de la guerra de Irak, en la que el conflicto se presenta como consecuencia del 11S, algo que se sabe que es mentira,
y en la que el famoso francotirador Chris Kyle aparece retratado como un buen cristiano que dedicó su vida a salvar a cientos de soldados americanos y a matar, en sus palabras, a terroristas y salvajes iraquíes. Bueno, como veis, una película bastante objetiva, sin ningún tipo de agenda política, eso sí, que arrasó las taquillas y estuvo nominada ni más ni menos que a 6 Oscars. Y no podía no hablar de La noche más oscura, una película que coopta el trauma de las víctimas del 11S para vendernos que las torturas que llevó a cabo la CIA estaban justificadas. De esta película escribe largo y tendido la escritora pakistaní Rafia Zakaria en su último libro, en el que explica cómo este tipo de películas, las de Militainment, protagonizado por personajes femeninos blancos, dejan entrever cómo se utilizó el feminismo para reforzar la guerra contra el terror en Estados Unidos. La lógica, que funcionó bastante bien, consistía básicamente en colocar a las mujeres blancas en una supuesta posición de igualdad a los hombres blancos al darles la oportunidad de unirse a ellos en la lucha contra los hombres musulmanes, que se habían convertido, por supuesto, en los antagonistas por excelencia. Pero bueno, como llevo ya varios lunes sin hacer una recomendación y ninguna de las películas que acabamos de mencionar son precisamente mi tipo, ha llegado el momento de recomendaros una película que va precisamente sobre el Militainment. Se titula Militainment Inc. y es un documental al que podéis acceder a través de la web de Media Education Foundation, una productora estadounidense dedicada a hacer y distribuir documentales sobre educación mediática, un trabajo bastante importante. En este documental en particular, Militainment Inc., ofrece una visión crítica de cómo se ha militarizado la cultura popular en Estados Unidos, especialmente desde la guerra de Irak. Pero ya veréis que nada de lo que se retrata en el documental dista mucho de nuestra realidad actual en Europa. Uno de los fenómenos más interesantes que explora este documental es la manera en que con el inicio de la guerra de Irak las noticias pasaron a parecerse cada vez más a las películas de Hollywood. El documental describe cómo los presentadores de los informativos empezaron a utilizar un lenguaje más poético para describir el conflicto, como si las escaletas de repente fueran guiones de cine, y empezaron a dirigirse a la audiencia no como a ciudadanos, sino como asistentes a un espectáculo donde hay unos buenos a favor de los cuales tenemos que estar y unos malos a los que tenemos que odiar sí o sí. Y por supuesto, la guerra de Irak venía hasta con banda sonora incluida. ¿Y qué trae consigo el aumento de la espectacularización de la guerra? Pues como no podía ser de otra manera, noticias con cada vez menor valor informativo. Porque cuando los medios romantizan las guerras, el propósito no es informar, sino mantener a la población entretenida mientras se toman decisiones que nos conciernen, no como espectadores, sino como ciudadanos. ¿Os acordáis de cuando Antena 3 emitió imágenes de un videojuego como si fueran imágenes reales de la guerra de Ucrania? Yo sí me acuerdo. En fin, como decía, aunque Militainment Inc. se centra en la guerra de Irak, es sorprendente verlo desde el presente, porque a pesar del avance de las tecnologías y del paso del tiempo, las estrategias utilizadas para hacer de la guerra un producto de entretenimiento, tal y como expone el documental, siguen muy vigentes a día de hoy. Una de ellas es el llamado tecnofetichismo, que consiste en fomentar en la audiencia una actitud de entusiasmo hacia las armas a través de discursos que las representan como grandes avances tecnológicos dignos de admiración. Ejemplos de tecnofetichismo en el cine hay muchos. Michael Bay, sin ir más lejos, que ha dirigido muchas de las películas de Transformers, ha colaborado repetidas veces con el Departamento de Defensa estadounidense para la producción de estas películas, en las que Bay utiliza armamento real del ejército estadounidense y se ahorra mucho dinero de atrecho, y a cambio el ejército hace alarde en ellas de sus últimas tecnologías armamentísticas. Hablamos de películas que ven millones y millones de personas. Otro ejemplo de tecnofetichismo es la representación de las armas como objetos de belleza e incluso de deseo sexual.
Creo que todos recordamos cómo cuando estalló la guerra de Ucrania surgió una nueva categoría de influencers, los influencers de guerra, entre los cuales las imágenes que se hicieron más virales fueron, por supuesto, las de mujeres posando con armas. Una de ellas, Miss Ucrania. Otra de las estrategias de espectacularización de la guerra de la que se habla en el documental es la demonización del enemigo, que todos conocemos. Evidentemente, para que la guerra de Irak fuese lo suficientemente dramática, hacía falta construir un villano a la medida. En la guerra de Irak, el villano fue Saddam Hussein y una de las maneras en las que construyeron esta imagen de villano fue a través de la metáfora del duelo entre el hombre bueno y el hombre malo. El hombre bueno, en este caso Bush, figuraos, y el hombre malo Saddam Hussein. Esta táctica profundamente reduccionista del conflicto se llevó a cabo durante años en los medios con técnicas tan simples como enfrentar fotos de Bush y de Saddam en informativos y portadas de periódicos, y otra de las técnicas favoritas de demonización de Hussein era compararlo con, a ver si adivináis quién, Hitler. Sí, una figura indiscutiblemente perversa. Bueno, ¿soy yo o se está repitiendo la historia? Y la última estrategia sobre la que reflexiona el documental es la representación de la disidencia, o bien como fuente de conflicto, o bien como una especie de forma vacía, ingenua de desahogarse. En Estados Unidos, durante la guerra de Irak, a los familiares que pedían que sus seres queridos volviesen a casa se los retrataba como los culpables de minar la moral del ejército, y a quienes se manifestaban en favor de la paz y en contra de la guerra se los representaba paradójicamente como personas violentas y conflictivas. La guerra en el extranjero, dice el narrador del documental, se extiende así a una guerra contra los manifestantes. Y en este marco, explica, la policía es para los manifestantes lo que los soldados son para el enemigo, y la disidencia se convierte en sinónimo de actividad criminal. La implicación de esto es que esta rabia desviada se dirige a las tropas que luchan en el extranjero. Como ves, cualquier parecido con la situación actual en Europa es pura coincidencia. En una entrevista reciente, Noam Chomsky advertía por enésima vez de la posible escalada de la guerra de Ucrania a una guerra nuclear terminal. Me pregunto cómo piensan disfrazar esto los poderes políticos y mediáticos para que nos resulte entretenido.